que además es que esto es para contarlo a la gente, qué cara de dura tienen, ¿eh? Y luego, ¿quién se hace cargo de la deuda? Al final, ¿qué es lo que está haciendo la ley? Está perjudicando a las personas que dice que va a proteger. Que yo antes quemo mi piso, lo quemo, lo arraso y que me lo ocupen, ay Dios mío. Yo creo que salgo en las noticias, te lo juro. Mira, yo te voy a contar algo personal que no he contado antes. Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Hoy, como veis, no estoy solo y me acompaña Begoña Gerte. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. La semana pasada grabamos un vídeo para su canal hablando del tema del incendio de Valencia. Por si hay alguien que no la conozca, Begoña Gerte es abogada y además tiene un canal con su mismo nombre donde sube vídeos diariamente sobre actualidad y política, que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis. Hoy nos acompaña para hablar de un tema muy concreto que tiene que ver con la vivienda, como es el de la ocupación. Pero antes de eso, Begoña, no me enrollo más y te doy la palabra. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Edu. Gracias de corazón. Yo no sé si tu audiencia habrá visto el vídeo que subimos a mi canal, pero yo te seguía desde hace bastante más tiempo del que tú me sigues a mí. Así que para mí es un placer y un gusto estar aquí en tu canal y saludar a tu audiencia. Pues muchas gracias. Lo primero, para introducir un poco el tema del que vamos a hablar hoy, es el tema de la ocupación, que ya sabemos que algunos medios parece que no le dan mucho bombo, que parece que no existe, pero bueno, yo creo que hoy en día basta con darte una vuelta por cualquier barrio o simplemente abrir Idealista y filtrar por los pisos más baratos para encontrar un montón de pisos que se venden con este problema. Lo primero que quería era que nos pusieras un poco en contexto, en el contexto del marco legal con el tema de la ocupación, porque tengo entendido que ocupación como tal no es un concepto jurídico, ¿no? Exactamente. La ocupación vendría a ser la usurpación dentro de nuestro Código Penal. Claro, hay personas que lo confunden. De hecho, yo creo que tengo algún vídeo en el canal en el que hablo específicamente de la diferenciación entre uno y otro y lo que es la ocupación y la inquiocupación, que es cuando tienes un inquilino que deja de pagar el alquiler. Y luego también hay mucha confusión. Yo me he dado cuenta de la gente que dice, no, es que si llamas a la policía te pueden desalojar la vivienda. Claro, aquí hay matices, que es lo que diferencia una cosa de otra. La ocupación como tal es la usurpación, cuando alguien entra por la fuerza dentro de un edificio y se queda a vivir allí, coge las llaves, fuerza la cerradura, entra a vivir allí y claro, ya viene a ser su morada habitual. Entonces, toda una persona que tenga allí su morada no la puedes echar, no puedes llamar a la policía y decirle a esta persona que la eche, porque la policía tiene las manos atadas, no puede hacer nada. Tienes que seguir el trámite establecido en la ley, que vendría a ser presentar una demanda de desahucio, porque hay una persona que está viviendo en ese domicilio sin pagar el alquiler. Eso está sujeto a unos plazos. Con la ley de la vivienda se han ampliado los plazos en los que una persona puede estar en esa situación irregular y mientras tanto el inquilino, el dueño de la propiedad, no puede acceder a la vivienda, porque en el caso de que acceda por la fuerza a esa vivienda con el objetivo de tener la posesión de su propiedad, cometería un ilícito penal de allanamiento de morada y acabaría detenido y puesto a disposición judicial. O sea, ese es el problema que tenemos en España. Luego está el caso de que una persona entre por la fuerza, imaginemos, en una vivienda que es tu vivienda. Tu vivienda. En ese caso, sí, si llamas a la policía, esa persona la van a desalojar a la mayor brevedad posible, pero tendremos que estar hablando de tu vivienda habitual. ¿Qué pasa? Que los temas de ocupación o usurpación se suelen dar en edificios que o bien están abandonados o bien pues es una propiedad que no es la vivienda habitual de la persona que es la propietaria. Entonces, estas personas hacen un seguimiento, se fijan en aquellos edificios que pues, no hay luz, miran los contadores, controlan un poco la zona y dan la patada a la puerta, se hacen con la vivienda y hacen de ella su morada. Entonces, esas personas, para echarlas, hay que hacer uso, como te digo, de presentar la correspondiente demanda en el juzgado. Y luego hablaríamos de un tercer supuesto, que son las personas que alquilan un edificio, un inmueble, pagan la correspondiente fianza, entran a vivir allí y después del primero o del segundo mes dejan de pagar la renta. Nos encontraríamos en un caso similar. A esas personas no se las puede echar por la fuerza, a esas personas hay que presentar una demanda de desahucio y hay que esperar los plazos previstos en la ley
que sería darle traslado de esa demanda, que pueda contestar u oponerse. En el caso de que se oponga, se celebra una vista, sigue corriendo el tiempo, luego esa vista se puede suspender porque esa persona, si es una familia, tiene menores a su cargo o personas que estén sujetas a, pues a una especial condición de vulnerabilidad, para que le asignen una vivienda social, y sigue pasando el tiempo, y mientras tanto el propietario se ve en la obligación de pagar los suministros de luz y de agua, porque no se les puede cortar el suministro. Claro, esto se Esto va es alargando en increíble. el tiempo. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema que a veces nos encontramos con deudas de mucho dinero, de miles de euros, y claro, Claro. los propietarios, aunque recuperen la vivienda, en muchas ocasiones, y te lo digo por propia experiencia, cuando vamos al lanzamiento te encuentras el inmueble en condiciones deplorables, y Sí, eso, lo aunque luego sé. tú te vayas a la fase de ejecución a reclamarlo, esas personas no tienen absolutamente nada a su nombre. Son Claro. especialistas en hacer ese juego. Entonces, el propietario cada vez se ve más desanimado a la hora de alquilar la vivienda. Por eso nos encontramos que el alquiler, ahora tú quieres alquilar un piso, una persona joven quiere alquilar un piso y dice, madre mía, entre lo que piden de alquiler, las condiciones y los requisitos para que me alquilen el piso, que si aval, que si meses de fianza, que claro, tampoco hay demasiada oferta, porque los Claro, propietarios ya no se efectivamente. arriesgan. Y esa es la realidad que vivimos en nuestro país, y por mucho que algunos medios de comunicación digan que se trata de un invento de la ultraderecha, lo Mm. cierto es que cada vez vemos más anuncios de televisión hablando de alarmas, de sistemas de alarma, de De protección de vivienda. seguros, Claro, claro, justo. claro. Y oye, una pregunta, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿es un procedimiento penal o es un procedimiento civil el que tienes que seguir para sacar a alguien de tu casa? Depende, depende. Cuando Está estamos hablando diferenciado. de una demanda de desahucio por precario o por impago del alquiler, es un procedimiento civil. Si estamos Civil. hablando de una usurpación, nos podemos ir a un procedimiento penal, a un procedimiento penal. Vale. Pero bueno, la mayor parte de las veces esto se dilucida en un procedimiento civil. Para que nos vayamos a un procedimiento penal, tiene que haber fuerza en las cosas. Tiene que haber, pues por Ajá. ejemplo, yo no sé si recordáis el caso que además Dani Este fue muy partícipe en ese caso, de un edificio que se adoptaron medidas cautelares porque acababan tirando piedras a la policía y demás. Eso se llevó por Sí. la vía penal, y dentro del procedimiento Ajá. penal se adoptaron medidas cautelares, pero ya estamos hablando de personas que ponen en riesgo a los vecinos, que hay delitos, que hay robos, que el hecho de que vivan en esas condiciones insalubres supongan un riesgo para la vida de sus vecinos. Pero este tipo de problemas normalmente van por la vía civil. Y al ir por la Ujú. vía civil, claro, también esto desanima mucho a los propietarios, que esto es algo que no quiero que se me olvide. Cuando tú te enfrentas a un procedimiento civil, tú tienes ya que ir con un abogado, con un procurador, Claro, y ya hacer frente a unos gastos judiciales. dinero. Sí, sí, sí. Claro, y Mm. ellos no, ellos en cambio tienen justicia gratuita. Justicia gratuita. Y luego, además, como decías, claro, cuando se lleva a cabo el lanzamiento y tú recuperas la vivienda, después de todo lo que has tenido que pagar, entiendo, de abogado, de procurador, de 2 años o lo que haya sido sin tener tu vivienda, más lo que tengas que reformar, claro, estas No has personas, si ganado se nada. declaran insolventes, claro, si se declaran insolventes, no vas a poder, vamos, casi seguro no vas a No, no, conseguir no lo nada. recuperas, no. Y estas personas realmente, o sea, se van de rositas, no tienen ningún Exactamente, es su modus nada. vivendi. Yo he llevado varios casos así, sobre todo de inquiocupas, de personas que contratan Sí, el alquiler de una vivienda y dejan de pagar. Son expertos, no lo han hecho una ni dos veces, lo han hecho muchas veces. sí, sí, Son sí. personas que sí, que te pagan la fianza, se quedan a vivir allí, normalmente tienen hijos, y a veces no te pienses que son personas con malas pintas, ni muchísimo menos, ¿no? Saben que lo Ya, pueden hacer. O sea, dejan de pagar mientras tú esperas pues unos meses a ver si esa persona se pone al corriente de los pagos, o presentas un burofax para que enerve la acción, para enervar la acción. Esto lo que significa es darles la posibilidad, ellos tienen por ley la posibilidad de permanecer en la vivienda. Cuando tú reclamas el impago a una persona, ellos tienen una oportunidad para ponerse al corriente del pago del alquiler, y no les puedes echar por una vez. En la siguiente ocasión que vuelvan a dejar de pagar, ya has enervado la acción ah, en otra ocasión, entonces ya directamente se va al lanzamiento. Entonces, ¿qué ujú, pasa? Las personas se dedican a eso, muchas veces se dedican a eso, no es la primera ni la segunda vez que hacen la misma estrategia. Tú presentas la claro, demanda de desahucio, ellos se van, hombre, les puedes reclamar obviamente los daños, pero si son personas que no tienen un euro, claro, pues no lo van a justo. pagar, se van de rositas directamente, se van de rositas. Y Sí, algo sí, que sí. quiero decirle a tu audiencia,
por si no lo sabe, que hay muchas veces que se hace demagogia con este tema, ¿no? Cuando dicen, no, es que son personas que no tienen no tienen dónde vivir y el derecho de la vivienda, y es que, claro, son personas que están en una situación, pues, muy difícil, y te ponen siempre el ejemplo de una ancianita o de tal. Miren, vamos a ver, cuando se presenta una demanda de desahucio, a esa persona se le da traslado de la demanda de desahucio. Esa persona puede o pagar o no pagar, no oponerse a esa petición de desalojo de la vivienda, o puede decidir que va a oponerse, que la mayor parte de las veces se oponen aunque no tengan causa legal, con el objetivo de aplazarlo Claro. lo máximo posible. Se celebra una vista. Yo quiero explicárselo esto a la gente. Se celebra una vista. Mientras tanto, esa persona continúa en el uso y disfrute de la vivienda. Se celebra la vista. Y si esa persona es una persona, una ancianita, una mujer que tiene a su cargo hijos, un matrimonio que tiene un menor, a esas personas no se las echa a la calle, como dicen los medios de comunicación. Eso es mentira. A esas personas se las asigna una vivienda de protección, una vivienda social. No se las echa a la calle con lo puesto. No, no se les echa a la calle. Eso se suspende y cuando esas personas ya tienen una vivienda, van para esa vivienda. Eso es lo que pasa. ¿Cuál es el Claro. problema? Que por qué tiene que soportar un ciudadano que paga sus impuestos el hecho de que una persona no pueda acceder a la vivienda porque los precios están muy caros. ¿Por qué lo tengo que pagar yo? Exactamente, ¿Por qué lo tengo que pagar yo? exactamente. No es justo, no es justo. Y tampoco es cierto que se vayan a la calle porque hay un montón de viviendas. Ahí está el presidente del gobierno que ha dicho que hay un montón de viviendas que va a destinar, de viviendas de bancos y demás. ¿Qué pasa con esas viviendas? Algunas de ellas están en condiciones deplorables porque están ocupadas. Eso para empezar, porque están ocupadas. Y luego pasa que hay gente que no cuida de la vivienda. Señores, eso también hay que decirlo. Los precios están carísimos. Eso indudablemente, yo también lo he sufrido. Luego hay personas que hacen de su modo de vida ocupar viviendas. Exactamente. Mira, te voy a dar algunos datos según lo que he estado viendo esta mañana, según el Economista, solo en octubre de 2023, recordamos que la ley de vivienda, que la has mencionado antes y quería ahora entrar a hablar de ello, eh, la ley de vivienda entró como en mayo, ¿no? Me parece. La oferta en octubre de 2023, unos meses simplemente más tarde, ya había caído un 30%, la oferta de vivienda, mientras que la demanda aumentó un 11% y los precios en el último año en torno a un 8%. O sea, imagínate. Claro, ¿cuál es el problema? Que la gente piensa que esto realmente va a paliar los efectos de la subida, del incremento de precios del alquiler, cuando realmente es todo lo No, contrario. La no, gente porque tú no cuando... entiende que no hay viviendas y esto precisamente lo que hace es que los pocos aventurados que ponen una vivienda en alquiler digan, la pongo más cara, pongo unos requisitos Claro, mucho más pero altos vamos a para ver, entrar si tú o no la tienes pongo. una segunda vivienda que la quieres destinar a alquiler, lo haces con un objetivo claro, obtener negocio. Eso hasta ahí, o sea, Claro. lógicamente, sacarle un beneficio a esa propiedad. Y también, pues por otra parte, estás cumpliendo pues con una demanda social, que una persona que no puede acceder a la propiedad pueda tener una vivienda de alquiler, no pueda o no quiera. ¿De acuerdo? Entonces dices, bueno, pues la pongo en alquiler. Si tú como gobierno cada vez le pides más requisitos a un propietario y entre esos requisitos es que si tú tienes un contrato de alquiler firmado de común acuerdo con la otra parte, donde tú estableces que el aumento del alquiler va a ir conforme al IPC o al índice nacional que corresponda, y tú, como gobierno y por decreto, que es lo que ha pasado hace un par de años, impides al propietario que a medida que va aumentando el nivel de vida, tú no puedes aumentar el nivel del alquiler, estás depositando en la cabeza del propietario un papel que no le corresponde al propietario, Claro. en cuyo caso le corresponderá al Estado, no le va a corresponder al propietario. Tú al propietario le dices, si una persona te deja de pagar, si antes tenías que someterlo a un plazo judicial, ahora esos plazos pueden ir hasta 2 años, si no recuerdo mal. 2 años en los que tú tienes que mantener a un fulano o a una fulana en una casa y pagarles los suministros de agua y luz, señores. Es increíble. Porque no se lo puedes cortar, porque como se Sí, lo sí, sí. cortes, el que se ve en un problema judicial eres tú. ¿Qué país es? Claro, Es increíble. la gente dice, yo si voy a poner una vivienda en alquiler, por ejemplo, mi caso, yo tengo un pisito pequeño. Yo en breve me tendré que comprar uno más grande porque lo necesito, porque no tengo espacio. Yo digo, ¿qué hago con mi piso? Pues a mí me hubiera gustado alquilarlo. Alquilarlo.
Pero yo digo, ¿cómo lo voy a alquilar? Antes lo quemo. Porque tú imagínate que metes a una... Pero es que es mejor Sí, 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 sí. quemarlo. Pero lo digo así de claro, es mejor quemarlo si no lo puedes vender. Porque tú imagínate, es que te lo digo, te hace gracia y yo me río también, pero es que piensa una No, cosa, yo no, esto es lo que he es la vivido con realidad. clientes que han perdido hasta la salud Ujú. de tener a lo mejor ese piso, pues como un complemento a tu pensión, te hablo de personas mayores, y dices, pues tengo una pensión pequeña, soy viuda, tengo un pisito, lo alquilo, y de repente te encuentras con el papelón de que se te han metido unos sinvergüenzas en casa y que no los puedes echar. Y que para Sí, echarlos sí. tienes que adelantar una pasta a un abogado y un procurador. Mm. Y que encima no les No, puedes sí, cortar la luz y el agua. Y lo sí, tienes que estar no me cuentas pagando. nada, no me cuentas nada nuevo que yo, mira, cuando era más pequeño, mis padres tenían un piso en alquiler y les pasó exactamente eso. Les Claro, y luego pasó, te lo pues dejan no sé, derruido. Hay gente sí, sí, que sí. arranca la caldera, que te dejan los muebles como si hubiera estado la niña el exorcista allí, todo lleno Baldosas de rotas, mierda. suciedad, todo lo que te El puedas que no se imaginar. dedica, como por ejemplo aquí en Coruña, que aquí en Coruña hay una zona que yo vivía muy cerca de esa zona hasta hace poco, que salió en televisión, en televisión nacional. Una zona, Los Mayos, donde están edificios enteros ocupados. Y cuando llega el momento de lanzamiento y aparece allí el secretario judicial, la comisión de desahucio, y te encuentras un montón de plantas de marihuana, con las luces allí puestas, y dices, esto es un peligro de incendio hasta para la Sí, propiedad, sí, para sí, todo el sí, sí. inmueble. Y que luego digan estos desvergonzados del gobierno que es un invento, que se haga un paseo por Los Mayos, que es un barrio céntrico. O sea, no estamos hablando de Sí. la periferia. O Ya, sea, y ya, están ya. ocupados. ¿Qué pasa con la ocupación? Que aparte del problema para el propietario y de la seguridad para el vecindario es la devaluación del importe de la vivienda de esa zona. Claro, ¿Quién coño quiere exactamente. comprar ahí? Si yo Ya cuando ves. alquilé un piso súper bonito, reformado y tal, enfrente del juzgado, y yo le dije a mi familia dónde me iba, tuve que volver a llamar al propietario para cerciorarme de que estaba comprando, o sea, alquilando una zona segura. Porque robos a plena luz del día en la calle a punta de navaja. Claro, ¿a qué se dedica esta gente? Luego hay que rascar un poquito más, pero a Ujú. mí me da muchísimo asco cuando salían los podemitas a decir, no, es que nos oponemos a los lanzamientos y ahí a ponerse delante de la puerta. Sois unos sinvergüenzas. Y desde aquí lo digo, sois unos sinvergüenzas, porque quien banaliza con este tema no conoce el problema real, no conoce el sufrimiento de los vecinos de verdad, el ambiente que se vive en el barrio, lo que perjudica luego a los vecinos, a los niños que están en la zona. Hombre, por favor. Y que además hay viviendas sociales. Hay Ujú. viviendas sociales. El problema es que las viviendas sociales están ocupadas también. Están ocupadas. Es increíble. Mira, ahora que estabas comentando este tema justo de los lanzamientos, hay una medida que entró justo con la ley de vivienda y es el tema de poder alargar, en el caso de que se consideren personas vulnerables a los inquilinos, poder alargar todavía más el desahucio. Y de hecho, por lo que he leído es que aunque los inquilinos no se puedan acoger a esas medidas porque no cumplan con los requisitos, simplemente el hecho de presentar o de hacer como que van a presentar ese trámite puede alargar todavía más los procesos judiciales. No sé si esto Claro, es porque así aunque no realmente. es, por ejemplo, una persona, esto por experiencia, incluso antes de que se reformara la ley, si tú, tu cliente, por ejemplo, a mí me ha tocado estar de los dos lados, cuando estaba en el turno oficio, ahora obviamente ya no estoy en el turno, ya no me tocaría estar del lado del sinvergüenza. Entonces, una persona, que además es que esto es para contarlo a la gente, que cara de dura tienen, ¿eh? Una persona que le llega una demanda de desahucio, a veces apuran hasta el último día para poderse oponer, para solicitar justicia gratuita. Más tiempo. Que te den Claro. abogado de oficio. Ahí ya pasa un tiempo. Te dan abogado de oficio. A lo mejor tardan 2 o 3 días en darte el abogado de oficio. El abogado de oficio se opone in extremis. Y además solicita la suspensión del lanzamiento porque cuando se presenta la demanda de desahucio ya se fija la fecha de lanzamiento. Pero claro, cuando te llega a ti, como abogado del turno de oficio, y llevas al sinvergüenza, pues lo voy a decir así claro, al Ujú. sinvergüenza que no paga, Sí, sí. pues esa persona sinvergüenza dice, voy a alargar el plazo lo máximo que pueda. Ah, es que soy vulnerable. Soy vulnerable. Luego ya la comisión determinará si esa persona es vulnerable o no. Pero tú Pero ya como mientras tanto, abogado el tiempo lo tienes corre. que Sí. presentar.
la suspensión del lanzamiento, que ya está fijada la fecha, se suspende el lanzamiento. Todo esto, primero, se le da traslado, tú presentas el escrito al juzgado, el funcionario lo tramita, le da traslado a la otra parte, se ve si esa persona es vulnerable y va pasando el tiempo. Mira, yo te voy a decir que yo he tenido temas antes de la última reforma para echar a una persona más de un año. Más de un año, señores. Y mientras tú pagas ahí, la deuda se va acumulando con la luz, con el agua, con la comunidad de propietarios cuando a veces tienen que pagar también la comunidad. ¿Y luego quién se hace cargo de la deuda? Claro, tú luego puedes decidir abrirte otra, pero ahí está la deuda, ahí está el pufo. Tú si quieres luego alquilar esa vivienda tienes que pagar el pufo del agua y de la luz. No hay Claro, otra, lógico. no hay tu tía. Eso va a caer contigo. Que luego a mí me habían dicho una vez un compañero, y yo eso nunca lo hice, asesorar al cliente para que se creara otro contrato de luz y otro contrato de agua, para que la empresa suministradora persiga al Claro. inquilino. Pero bueno, al final tienes un problema. Sí, desde luego. Y es lo que hay. Siempre hay maneras, pero vamos, yo, por ejemplo, Begoña, tengo una vivienda en alquiler desde hace como un año y medio, una cosa así, y lo mismo, o sea, no alquilo sin contrato sin seguro de impagos, pero ni loco. Y, por supuesto, yo me lo planteo yo mismo. Ahora, de hecho, este año estoy pensando en hacer lo mismo, en comprar otra vivienda. Es que no alquilaría, pero ni loco, a alguien que pueda ser considerado vulnerable. Y al final, ¿qué es lo que está haciendo la ley? Está perjudicando a las personas que dice que va a proteger. Y me recuerda mucho, y yo creo que esto es un problema como muy recurrente que tenemos últimamente en este país, y es la manía de llamar a las cosas de otro nombre, de quitarles el nombre y cambiarlas de nombre. Entonces, ¿eso qué hace? Claro, que en lugar de ver el problema como es realmente, ver las causas e intentar resolverlo atajando esas causas, vemos otra cosa. Entonces, claro, las medidas que ponemos, lejos de ayudar, hacen exactamente lo contrario. Se me ocurre, por ejemplo, que tú lo has tratado mucho en tu canal, el tema de la ley solo sí es sí. Somos súper feministas, hay un problema de tal, vamos a atajarlo. ¿Cuál es el resultado? Agresores en la calle y se acortan las sentencias. Hay un problema de paro. Pues, ¿qué hacemos? En vez de llamarlos parados, los llamamos fijos discontinuos. Ya está. Han bajado, todos sabemos que han bajado las horas trabajadas. Y todos sabemos que desde que se ha aprobado los contratos, hay muchas más terminaciones de contrato en fase de periodo de prueba. Porque al final, si no tienes un temporal... No te arriesgas, pero es que yo estoy en esa misma tesitura. Pero lo llamas... Claro, pero lo llamas de otra manera. Y con esto ha pasado lo mismo. En el país, y la gente no se da cuenta de que estamos en un momento de decrecimiento. Yo he llegado a oír a compañeros diciendo, no voy a facturar más este mes porque si no todo lo que gane lo voy a tener que pagar a Hacienda. Yo soy de las que al contrario sigo facturando porque pienso que de alguna manera, aunque tenga que pagar ese excedente al Estado, no lo hago con gusto, pero sí es una manera de demostrar mi capacidad económica si el día de mañana me quiero comprar otra vivienda, por ejemplo. Pero eso que tú dices es cambiarle el nombre a las cosas y no buscar una solución real, porque va como el buenismo impera y lo contrario es ser mala persona. No es ser mala persona. Mira, yo te voy a contar algo personal que no he contado antes. Antes de volverme a vivir a La Coruña, yo estaba viví en un pueblecito pequeño que se llama Negreira y vivía de alquiler. Estuve allí pues 7 años pagando religiosamente mi alquiler como tiene que ser. No hay mérito en eso. Como tiene que ser. Tratar las cosas de los demás como si fueran tuyas. Como tiene que ser. Bueno, pues de ahí yo me planteé, digo, ¿qué hago con mi vida? No quiero seguir viviendo en este pueblo y me planteé la posibilidad de volver a Madrid. Y cuando me puse a mirar los alquileres en Madrid, digo, esto yo no me lo puedo permitir. O sea, en aquel momento no me lo podía permitir. A lo mejor ahora sí, pero tampoco quiero seguir viviendo de alquiler. Era lo que yo pensaba, digo, ¿qué voy a hacer? Pero me planteé incluso la posibilidad de irme a Toledo. Digo, Toledo es una ciudad muy bonita que está cerca de Madrid, me alquilo algo allí. ¿Te puedes creer que fui 2 o 3 veces en persona a Toledo y no me alquilaban ningún piso a mí? ¿No? Y te puedo garantizar que la capacidad que yo demostraba de pago es la misma que demostré luego al banco para tener una hipoteca. Ese era el nivel. Pero veían una mujer autónoma y sola. O sea, no iba con pareja. Entonces era como, ostras. Te hablo de poco después de al año siguiente de la pandemia. Iba yo sola a alquilar un piso y me dijeron, no me alquilaron el piso, me tuve que volver. ¿Y por qué no me alquilaban? Y yo ahora lo entiendo. Porque digo, ostras, es que una autónoma, sí, tiene capacidad de pago ahora,
Pero claro. no es lo mismo que una familia, que trabajan los dos. Claro, es que lo miran todo, lo miran Ujú. todo. ¿Y Sí, por sí, qué lo sí, sí. miran? Porque hay miedo. ¿Y por qué hay miedo? Porque las leyes están como están. Porque lo que tendría que ser, Edu, desde mi punto de vista es, yo alquilo un piso, esa persona no paga, ¿vale? Demanda de desahucio. Que eso se haga con celeridad. Si es una persona vulnerable, pues una vivienda social. Solución, claro, una solución Pero al ocupacional minuto por uno, o parte sea, que del no se Estado, vayan no, acumulando los no por meses. O parte sea, del yo digo, propietario. un Sí, mes, sí, no paga. Señora, lárguese, o señor, lárguese. Es mi exactamente. casa. O sea, es que es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Y luego, por no hablar de la gente que dice, no, es que si tienes 2 casas o 3 casas, esto me parece que lo decía alguien, un podemita, un periodista a favor de los podemitas, decía, es que si tienes 3 casas, una tiene que ser del gobierno. Una para el Estado. Esto es ¡Ah, no sabía increíble. yo eso! No sabía yo eso. O sea, pues imagínate, o sea, es que no estamos hablando de grandes terratenientes. Tú Sí, sí, imagínate sí. en una familia de clase media que pues se vayan muriendo los abuelos, le dejen en herencia una casuca pequeña en el pueblo a uno, que Sí. tengas tu casa con tu hipoteca y que te haya dado por comprarte una casa en el pueblo a ti. Ya tienes 3 viviendas. Pues a la una que te Mm. la quiten. A tomar por saco. ¿Pero qué es esto? Es que por eso decía yo en el vídeo que yo antes quemo mi piso, lo quemo, lo Mm. arraso, porque al menos no pierdo dinero, porque si yo me quedo con el piso y lo alquilo, me puedo ver en la tesitura de encima tener que, bueno, en mi caso no, porque lo llevaría yo, pero de tener que luego hacer frente a unas pérdidas, ya no es que no Sí. es que ganes, es que pierdes. No, no, desde Entonces, luego. yo por Y el la respeto y la salud, disposición en el. que ya te digo, o sea, yo lo he vivido en mi familia, un proceso así, hasta que, o sea, el tío estuvo en la casa hasta que llegó el juez con la policía a echarlo. O Mm, sea, hay que vivir eso. Un montón de mm. meses pagando y demás. Hay Y que vivir encima eso, luego no te dejan el piso. O por sea, que supuesto, esa es vamos. otra. Por eso te digo que son pérdidas. Antes lo quemo. Sí, sí, sí. Han conseguido con esta ley, en lugar de mejorar las cosas, empeorarlas, porque han quitado del mercado de la vivienda muchísimas viviendas. Y lo que te digo, Muchísima, no es lo muchísima. que ganas o lo que dejas de ganar. Es que encima luego te tienes que ver abocado a una reforma, porque no hay Dios que quite el olor a mierda de esos pisos, lo tienes que pintar entero, tienes que levantar Sí, el sí. parqué, es que hay un montón de cosas que la gente no ve, la gente se queda con lo de hay que alquilar y te ponen en los anuncios del Ministerio en cuestión a una familia feliz, super happy flower que va viviendo. Sí, ya, me lo cuentas esto a mí. Yo creo que está muy relacionado hoy en general, por lo menos en nuestro país, hay una visión como en contra del que emprende, en contra del que trabaja, en contra del que ahorra. O sea, yo lo veo muchísima gente que se piensa que por, no sé, por el hecho de haber nacido, necesitan vivir en un piso nuevo en el centro. Vamos, que es que te estoy diciendo gente que conozco que es que no ha pisado un barrio en su puñetera vida. Es como yo Sí, a qué voy a ir ahí. Pero no, yo tengo que tener un piso en el centro de Madrid pagando 800 euros o pagando 700 euros porque vamos, y tengo que vivir al lado de mi trabajo. Y luego dices, ¿y qué haces los fines de semana? Ah, no, me voy a tal sitio, me voy a tal sitio, me voy a tal sitio. Y dices, ostras, ¿cómo yo con tu mismo sueldo u otra persona puede vivir así y otro no tener nada? Pues es que también claro, es que cada hay uno que tiene ver que un ser poco cómo has consciente llegado, claro. de su capacidad económica, pero también te digo una cosa, hace poco no sé quién escuché que decía que viajando se había dado cuenta, que repetía mucho, que qué caro era vivir en otros países, que caro eran las cosas. No, es que en España estamos siendo muy pobres, ese es el problema. En España estamos Exacto. siendo muy pobres, porque en cualquier país de Europa la gente no vive en el centro de la ciudad. Quien vive en el centro de la ciudad es que tiene una capacidad económica elevada. Y aquí todos queremos vivir en el centro de Madrid y eso es inviable. Y si quieres vivir en el centro de Madrid, como tú dices, a 800 euros, pues te va a tocar un zulo. Un Claro, zulo. Un zulo. El mejor de los exactamente. casos. ¿Sabes? Y claro, ¿qué queremos? Todo no se puede tener, obviamente. Y es lo Sí, que sí. hay. Que por mucho que quieran legislar en ese sentido, siempre, siempre va a haber ricos y siempre va a haber pobres. El problema está en que antes en España había gente que era de clase media. Y ahora con esta mierda de gobierno lo que estamos consiguiendo es que haya ricos y pobres, muy pobres. Ese es el problema. Exacto. Exacto. Y luego aparte es eso, que es la mentalidad que se está generando como en lugar de decir, ostras, ¿cómo lo ha hecho él? Si él puede, yo también puedo. Es decir, o sea, la gente se alegra porque esta ley de vivienda vaya contra los propietarios, que en realidad el que tiene varias viviendas, no nos vamos a engañar, el que tiene varias viviendas tiene capacidad económica y si no invierte en vivienda, invertirá en otra cosa, invertirá en Claro, bolsa, invertirá en lo que sea o en otro país. El que tiene el problema es el que vive de alquiler. Y el que vive de alquiler y
tiene una discapacidad, mayor de 65 años, tiene un hijo, lo que sea, y ya no le van a alquilar una vivienda. No. Y yo lo he vivido porque, ya te digo, o sea, en Madrid tú pones un anuncio de Idealista y yo las últimas veces que lo he hecho, o sea, para alquiler, en cosa de 3-4 días, más de 1000 contactos en Idealista. Sí, Más de sí, 1000 contactos. sí. Claro, ¿qué haces? ¿A quién vas a coger? Pues vas a coger al mejor. Claro. Si te llega uno con una nómina de 2200, dices, ostras, venga, perfecto, me cumple el seguro de impagos, pero luego te llega uno con una nómina de 2500, sin cargas familiares y no sé qué, pues ¿a quién vas a coger? Claro. Al que menos problemas te pueda dar por cómo está la ley. Y no te garantiza nada tampoco, pero... Y no te garantiza nada, te la Es estás verdad, jugando, pero y luego cuando hay que decían, poner no, los es que cortafuegos. se va a perseguir al propietario si no alquilas porque estás discriminando a las personas. Y, no, o sea, vamos a ver, es mi puñetera casa, se la alquilaré a quien me salga de Vigo. O sea, es que me parece muy fuerte. Pero ya estamos llegando a un punto en el que te van a decir a qué hora tienes que cenar, pues claro, ¿cómo no te van a decir a quién vas a meter en tu Claro, a quién casa? tienes que Es que es alquilar. alucinante. No, pues alquílalo tú y soporta tú el riesgo. Por eso te digo que yo prefiero quemar el piso. Es que es así de claro. Lo quemo y ya está. O sea, me quito el problema. Me quito el problema. O sea, yo antes de que mi piso, con lo que me ha costado, que tengo 40 años, Edu, tener algo mío, pequeño pero mío, cuidado, al último detalle, que lo he hecho, hasta poner el papel de la pared lo he puesto yo, como para que luego de repente diga, bueno, no sé, voy a alquilarlo, a ver, tal, y que me lo ocupen. Ay, Dios mío. Es que solo de pensarlo, es yo creo que salgo increíble. en las noticias, te lo juro. O sea, es no, alucinante, es alucinante la impunidad con la que actúan, además. O sea, porque te sientes totalmente indefenso. O sea, al final es alguien en tu casa que está haciendo lo que le da y la gana. además date cuenta de una cosa, lo flagrante de la situación es que encima tenemos a los políticos en la puerta de la casa, tu casa, impidiendo un desalojo. O sea, esto es increíble. O sea, esto es una república bananera de 3 al cuarto, o sea, te lo digo. Es alucinante. Es que estamos ya siendo Venezuela, total, pero total. Y la gente no se da cuenta. Con este tipo de Y además, medidas. tienes toda la razón en lo que has dicho. Los grandes perjudicados son los imbéciles que están a favor de todo esto. Porque yo Están he visto votando todo a esto, gente claro. youtuber, de los de muy favorables al régimen, y de repente diciendo, ay, pues es que el propietario me ha dicho que necesita la vivienda y me tengo que ir. Jódete, claro. ¿Por qué te ha dicho que necesita la vivienda para uso personal de un tercero? Y ha hecho, porque yo a la gente que viene a mí para hacer un contrato se lo blindo. Digo, tú pon ahí en la cláusula que avisarás con tanto tiempo para uso de un familiar. Al menos te salvas de esa. Te salvas de esa, aunque luego tenga que estar viviendo ese familiar ahí un tiempo, porque no lo puedes hacer en fraude de ley. Pero claro, es que me ha dicho que me tengo que ir y ahora no encuentro un piso por 800 euros. Te jodes, mira a ver a quién votas. Claro, te jodes. Es lo que hay. Exactamente. Por cierto, hablando de votar, no sé si sabes que hace aproximadamente un mes, como a principios de febrero, leí que el PP estaba intentando como promover una ley que le llaman la ley Feijóo, de ley de antiocupación. Intentaban promoverla desde el Senado, que es donde ellos tienen mayoría. No sé si de esto te has enterado. No me suena, no me suena. Pues creo que por lo que están promoviendo son desalojos de 24 horas a los ocupas, claro, estamos hablando de los ocupas, no de inquiocupas, que también es otro problema, e impedir el empadronamiento, que es que por lo visto creo que, claro, tú alquilas te metes una vivienda, pides una pizza, ya tienes el ticket, ¿no? Y ya es tu vivienda. Y ya te puedes incluso empadronar. De hecho, es que creo que para empadronarte con un contrato de alquiler que te lo puedes sacar de la manga, te puedes empadronar en Yo cualquier estoy sitio. hasta las narices de los vagos. Yo te digo una cosa, las cosas están mal. Es cierto, no nos vamos a engañar. Están muy mal. Pero, vamos a ver, hay gente, yo vengo de familia muy humilde, muy humilde. Hemos vivido casi toda la vida de alquiler y dices, ostras, ¿qué pasa? Que unos ponen en tu balance de ingresos y gastos. Lo primero es pagar el alquiler, o sea, lo primero en la lista de toda la vida, claro. pago mi puñetero alquiler, la luz y el agua, la comida, pero primero pago el alquiler, pago lo que debo. Pero hay gente que con sus santos bemoles, y yo lo he vivido, lo he vivido cuando llevaba gente del turno oficio que no pagaba el alquiler. Digo del turno oficio no porque la gente del turno oficio sean ocupas, ni muchísimo menos. O sea, me refiero que me designaban a veces esta gente. Y te encontrabas a peña que con sus santos bemoles te decía, primero voy yo.
Claro, Primero voy yo. es alucinante. Yo si tengo que pagar mi comida y las zapatillas de mis hijos, primero voy yo. Claro. Sin vergüenza. Que hay otra gente que se ha sacrificado, y no, en mi casa no había ni un puñetero lujo, pero pagamos el alquiler religiosamente. Luego hay gente. Y que encima se gobierne para esta gente es que no lo soporto, porque como yo Exactamente. vengo de familia muy humilde, no puedo entender que haya algunos que sean parásitos de la sociedad, que solo saben que poner la mano para las ayudas, para esto y para lo otro, para vivir de gratis. ¿Qué pasa? Que unos sí y otros no. No lo Totalmente. entiendo. O sea, es que es de broma, te lo digo en serio, mano Es dura. demencial, sí, sí. Es que cuando ves que se está gobernando literalmente ad hoc para estas personas, o sea, es que la ley de vivienda, literalmente, no Asqueroso. hay una sola persona que haya salido a hablar, que sea, que pertenezca al sector inmobiliario, que haya dicho que esto tenga algún sentido. No tiene Más que ningún el de. sentido. Es que es increíble. O sea, evidentemente, unos meses más tarde, casi un año ya, ¿qué han hecho los precios? Pues subir. Y subir Claro, eso sin aplicar la ley, porque fíjate que la ley realmente lo que nos afecta a todos es, bueno, que en vez del IPC, pues vas a subir, el año pasado era el 2%, este año el 3%, y el año que viene, lo que el gobierno diga, ya se verá. Eso a nivel estatal y poco más. Y que los inquilinos no paguen el mes de entrada de las inmobiliarias y demás. Realmente Cataluña es la única comunidad de momento que ha dicho que va a aplicar el tema de las zonas tensionadas y todo esto. Que fíjate, decían, tú fíjate cómo son las cosas, dicen, uno de los requisitos para que una zona sea tensionada es que, no, para que una persona sea considerada vulnerable es que el alquiler más los gastos de la vivienda te suponga más de un 30% de tus ingresos de la familia. Joder, cuando tú vas a comprarte una vivienda, el banco lo que te mira es en la cuota, no la cuota más los gastos de la vivienda. claro, Claro, si, claro, si tú eres muy claro. friolero y pones la calefacción a todo trapo, o sea, es alucinante. Es Un mes sí soy y alucinante. otro mes no soy vulnerable. Es que Pero qué tonterías es estas. fatal, te lo digo, Es increíble. fatal. Lo que han hecho es fatal porque perjudica precisamente al que demanda una vivienda de alquiler. Le Sí, y quitas la las gente no se da viviendas de alquiler cuenta. porque la gente prefiere vender o prefiere destinarla pues no sé, a otro tipo de alquiler. A vacacionar, a cualquier cosa. Exacto, a un Airbnb o lo que sea, antes que meter a una persona a vivir ahí. Es terrorífico, es terrorífico. Se Sí, sí, sí. gobierna para un grupúsculo de personas que encima no aportan nada a la sociedad, pero como a este gobierno le interesa soltar soflamas para que la gente joven se las crea, nos dice, no, con la ley de la vivienda todo el mundo va a tener derecho a una vivienda. No, vamos a ver. Todo el mundo tiene derecho a que no le quiten su maldita vivienda. Eso es lo que Es significa el derecho alucinante. a la vivienda. Que me protejas mi casa, no que me Claro. regales una casa. También tengo derecho a comer y a derecho a muchas cosas y no me rellenas el frigorífico. O sea, Es es de alucinante. bromas. Son falacias que se dicen desde el gobierno y que hay gente que se las compra y no ven la letra pequeña. Es como ahora lo que dice Yolanda Díaz de es que somos el único país de Europa que abrimos los restaurantes hasta la 1 de la mañana. Ah, muy bien, pues vamos a cerrarlos. Vamos a cerrarlos, porque como le Claro. decía hoy a Ayuso, le contestaba, es que es para que se diviertan los mismos. No sabía que divertirse era solo cosa de ricos, pero vamos a cerrar los restaurantes a las 8 de la tarde, por ejemplo, en nuestro país, a las 8 de la tarde, para que los trabajadores se queden sin su puñetero trabajo, que es Claro. fantástico. O sea, Es así no vamos a alucinante. trabajar ninguno. Venga, y que sean restaurantes públicos. Es lo que tendríamos que hacer. Restaurantes públicos, todo público. Yo creo que lo mejor que harían ya directamente es crear una cartilla de racionamiento y que vayamos allí, Sí, un que vivamos mendruguito. todos como en barracones, para que todos Claro. seamos iguales, Sí, sí. nos pongan la luz un determinado tiempo al día, la calefacción y vayamos con la cartilla de racionamiento. Eso sí, Menos la clase política. La exacto, clase la clase política estaría en otro política edificio. pueden ir a comprar con su bolsito y sus taconcitos, como Yolanda Sí, sí, Díaz, que de sí. repente es la tía que más le interesa la moda, a Mancio Ortega, después de haberlo acribillado, a ella le gusta ir a Zara, eso sí, pero el resto tenemos que ser todos iguales y compartir. Y un váter público también. Es que es increíble, de verdad. Ay, qué asco me da esta Es gente. alucinante, es alucinante. A mí fíjate que lo que más miedo me da es cómo cala ese discurso Sí. en la sociedad y en las personas más jóvenes. Y fíjate que yo mismo tengo amistades que les intento explicar las cosas, de decir, joder, la puñetera ley de oferta y demanda, ¿por qué esta ley no te va a favorecer en nada? Y son gente que no lo entiende, No que lo entiende. simplemente quieren comprar el discurso, ponérselo encima y cero Pero porque pensamiento hay una crítico. palabra que yo creo que lo resume todo y es envidia. Envidia. Exacto, Yo exacto. no soy una persona envidiosa. Siempre, como he dicho,
Joder, o sea, yo no me voy a olvidar de mis orígenes. Yo soy una persona de clase baja, o sea, ni siquiera llegábamos a clase media, éramos clase baja. Y con mucho esfuerzo, mi madre ha trabajado mucho, ha limpiado mucho, mi madre, mucho, tanto era que hice lo de limpiar, mi madre sí, y sigue limpiando. Y nos ha dado una educación y nos ha dado siempre una comodidad dentro de lo que podíamos, de tener siempre un plato en la mesa, de que no nos faltara de nada que no fueran lujos, obviamente. Y, y te digo, sé lo que es el esfuerzo y yo siempre miraba hacia la gente que tenía más que yo y no lo miraba con envidia. Lo he mirado siempre como, jo, qué suerte. Aunque no sea suerte, pero yo en aquel momento decía, jo, qué suerte, yo querría tener esto, yo querría tener esto otro, cómo lo ha hecho la gente, cómo lo hacen. No he tenido odio hacia la gente. Es que tienen más porque seguro que lo han robado, como cuando dicen, no, es que los ricos si lo tienen es que son malas personas, es que Sí, tal. sí, sí. Es incompatible ser rico con ser buena persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que tiene muchísimo Precisamente dinero y esa, y esa que da mentalidad dinero a los demás. esa mentalidad corta precisamente lo que tú has dicho. A mí me ha pasado lo mismo. O sea, siempre he mirado al que tenía algo que a mí me gustaba, al que, pues yo quiero conseguir estar ahí. Si este ha podido, ¿por qué yo no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que esforzar para mejorar? Pero si tú Claro, directamente piensas, es esto de pensar de, no existe la meritocracia. Claro, pues como no existe, pues yo me voy claro. a quedar en casa y no Pues voy yo a sí hacer creo nada. que existe Entonces, cortas las salas para que nadie haga nada. Simplemente nos quejamos a ver si viene algún político y nos salva iluminado la vida. y nos salva la vida. ¿Y qué hacen los políticos? Porque es que yo, Begoña, Aprovecharse de ya, esa debilidad. sinceramente, ya no sé qué pensar. Digo, o son tontos o son malos los que están haciendo este tipo de Malo. leyes. Tontos es imposible, porque encima es el gobierno con más, creo que es el gobierno con más asesores. Sí, como eh, Coldo, eh, a Coldo no claro, me como sean todos como Coldo, ahora me explico muchas cosas, claro. Pero claro, yo pienso, ¿lo hacen porque quieren No, destruir yo esto España también me lo he porque realmente planteado la y me lo odian? ¿O planteé porque sobre todo con la ley solo sí es sí, decía no doy crédito. O sea, no doy crédito, yo como abogada que conozco la ley digo no doy crédito, o sea, no doy crédito a lo que están diciendo. Y lo volví a explicar, digo, no lo hacen por desconocimiento, lo hacen por oportunidad no? política, por su propio interés, por su propio Porque es un interés. discurso que Entonces, ya cala y ya está. siembran tanto el odio entre la gente que ya yo cuando explico las cosas de la ley solo sí es sí, de lo que significa la retroactividad en la ley y tal, yo sé que mi mensaje solo va a calar a los convencidos, a los otros no, porque ni siquiera se van a escuchar, se van a molestar en escucharme, porque ya seré la facha, ya seré la sinvergüenza, no sé qué. Digo, no, Sí, o sí, sea, sí. vamos a ver, escucha todas las opiniones y luego saca la tuya propia. Yo me leo la prensa de todos los bandos, Edu, Claro. de todos los bandos. Y luego saco mis propias conclusiones. De algunas cosas soy profana, pero en lo que tiene que ver con derecho, digo, yo ahí puedo sacar una opinión como profesional. Claro. O tú en este caso como arquitecto puedes sacar tu opinión y porque sabes cómo funciona el tema del alquiler y de la vivienda. Pero hay gente que no quiere ver. Y yo creo que el sustrato de todo esto está en la envidia. Los españoles somos muy Desde luego. envidiosos, lo Sí, somos. Y mucho. la gente no se esfuerza lo suficiente y hay que decirlo. Mira, yo vuelvo a poner mi ejemplo porque es el que conozco y el que he vivido. Yo creo en la meritocracia. No significa esto que el hecho de tener talento y el de esforzarte vaya a ser que luego vayas a triunfar en la vida o vayas a tener éxito, pero lo estás intentando. Tienes la Exacto. capacidad de intentarlo. Si te quedas así, envidiando al resto, no vas a conseguir nada. No vas a salir del barrio nunca. Vas a ser un mediocre toda tu puñetera vida. Entonces, al Ujú. menos tienes la oportunidad de intentarlo. No partimos del mismo punto. Eso es evidente. Yo cuando estudié Derecho y me fui a apuntar a la Escuela de Práctica Jurídica, lo que ahora es el máster de la abogacía, que en aquel momento no era obligatorio, y lo tenías que pagar, bueno, ahora también lo tienes que pagar, pero en aquel momento tenías que ir recomendado por un abogado y yo no conocía a ninguno, ¿Ah, sí? porque nadie en mi familia era abogada. Y yo decía, ¿y ahora cómo voy yo ahí? Y también sentía, no lo voy a negar, una especie de complejo, porque yo era Sí, nadie y mis compañeros eran hijos de un notario, hijo de un juez, hijo de... Y ahí estaba yo, hija de una claro. limpiadora y de un minero retirado. Y ahí estaba yo. Y fui de las mejores de mi promoción. ¿Me garantizó un trabajo? No, porque ahí vuelve a estar lo mismo. Están los enchufes y entiendo los enchufes. No estoy defendiéndolos, pero los entiendo, Edu. Es que es Ujú. vivir y permite que haga esta reflexión que no tiene nada que ver con la ley de la vivienda, y en parte de esos layos sí, es entender cómo funciona la vida. Yo estoy en contra de los enchufes, pero los entiendo y tengo que entender los enchufes para entender cómo funciona la vida. Yo, a pesar Claro. de ser de las mejores de mi promoción, ningún despacho famoso me contrató. ¿Por qué? Porque yo no era nadie, volví a ser nadie nuevamente.
Entonces entiendo los enchufes porque entiendo que alguien que tiene dinero y que tiene un nombre va a elegir antes que a mí a su sobrina. Porque yo haría lo mismo, joder. Es que es así de claro. Haría lo mismo. Porque estamos hablando del sector privado. Otra cosa es el sector público. El sector privado. Entonces, ¿a quién vas a elegir? ¿A Begoña Gerpe, que no la conoce nadie? ¿O a tu sobrina, que es la hija de tu hermana? Pues vas a elegir a la hija de tu hermana. Y con esos factores, entendiendo cómo funciona la vida, tú te tienes que aprender a mover en ella. Entonces, ¿yo qué dije? Bueno, pues voy a intentar en este despacho. Me salió mal. Me pongo por mi cuenta. Tampoco es que yo vivía de la abogacía, pero tampoco es que yo fuera pues Onassis en el mundo, ni tuviera una firma que te cagas. Quedaba muy contenta a los clientes conmigo, me seguían recomendando y entonces dije, coño, me tengo que dar a conocer, pues me hago un canal de YouTube. A lo mejor, si yo hubiera tenido todos los posibles, si hubiera sido una persona que me lo hubieran dado regalado, que hubiera entrado por enchufe, pues a lo mejor no estaba aquí. Mira de lo que se hubiera librado el gobierno. No estaba aquí. ¿Pero por qué estoy aquí? Porque he ido viendo la manera en la que yo me puedo dar a conocer. Y ahora, aparte de tener mi profesión como abogada, pues tengo otra profesión que se llama ser youtuber y a mucha honra. Y ser un complemento también económico para mi profesión. Claro. ¿Por qué puedo yo ahora permitirme una vivienda? Ahí es donde voy. Porque me he buscado la puñetera vida entendiendo cómo funciona el mundo, cómo funciona la ley de la oferta y la demanda, cómo funciona el capitalismo, cómo funcionamos los seres humanos. ¿Cómo funciona? Por mucha legislación que quieras hacer, los seres humanos funcionamos como funcionamos, y más en España, que somos pícaros. De ahí el Lazarillo de Tormes. Todo el mundo va a buscar la picaresca. Entonces, el español lo que no entiende, el español de a pie, el que vota, el votante, no entiende que los políticos nos sirven a nosotros, de derechas y de izquierdas, de Vox, de Podemos, nos sirven a nosotros. Y como nuestro poder es limitado y acaba en el momento en el que insertamos el voto en la urna, hay que exigirles y tenemos que estar unidos, independientemente de la ideología. Y si algo falla, hay que pedir explicaciones. Pero si nos dividen y la gente se compra el rollo, es como, pues es que estos son los malos, es que estos son los buenos. Divide y vencerás, claro. A ver, que les pagamos su sueldo a todos, a todos, a todos. Ese es el problema y ocurre, por ejemplo, con la vivienda. Hay que buscar un culpable, el propietario. Si es que lo tienen súper fácil. Claro. El propietario. En España eso cala muy bien y lo saben perfectamente. El malo es Amancio, como hace este gobierno. El malo es Amancio y resulta que Amancio era el único que traía las mascarillas gratis. Exactamente. El malo es Amancio porque no me deja coger las mascarillas a mí para llevármelo yo. Por eso es el malo. Es alucinante. Bueno, Begoña, muchísimas gracias por estar hoy aquí. No te quiero robar más tiempo, que sé que te tienes que ir. Ha sido una charla súper, súper interesante, la verdad. Me voy con la certeza de que te he conocido un poquito más. Además, hemos hablado también de muchas cosas que, bueno, para los que no sabemos de la materia jurídica, pues son muy interesantes. Y nada, te dejo intervenir para lo que quieras. Bueno, pues muchas gracias a ti. Ya sabes que yo, si me sigues, porque me has dicho que ves mis vídeos, sí. Normalmente, sabes que yo me caliento con algunos temas. Me caliento y me enciendo. Que me perdone tu audiencia por mi vehemencia. Les mando un beso a todos. Gracias por aguantarme en esta charla. Espero volver a coincidir contigo, no sé si en tu canal seguro, o en el mío, pero seguramente volvamos a coincidir porque me lo paso muy bien contigo y también aprendo un montón. Así que invito a la gente también a que vea el vídeo que subimos a mi canal en el que hablamos del tema del incendio y ahí explicas tú, aunque yo también te corto todo el rato, por lo que tú sabes de tu profesión, que en esa materia yo soy profana. Lo dejamos aquí, pues muchísimas gracias, Edu, de verdad. Gracias.